convoy que nunca regresó. Nunca quise contar esto. No porque tenga miedo de que no me crean, sino porque cada vez que lo recuerdo, algo vuelve a moverse dentro de mí. Yo era cabo segundo cuando ocurrió. No diré el año exacto ni el nombre del batallón. Solo diré que éramos 12 hombres, un convoy de 2 camiones militares, enviados a una zona que no aparecía bien marcada en los mapas. Una región seca, montañosa, donde el radio fallaba y las brújulas giraban lento, como si estuvieran cansadas. La misión era simple, escoltar equipo de comunicación hasta una base temporal abandonada meses atrás. Nos dijeron que había que recuperar material sensible. Nada más. Desde el inicio, el viaje se sintió mal. No peligroso. No tenso. Mal, como cuando entras a una casa vacía y sientes que interrumpes algo. El primer día nadie habló mucho. El camino era largo y el paisaje siempre el mismo, tierra amarilla, rocas negras y un cielo demasiado limpio. No había aves. No había insectos. Ni siquiera viento. Fue el sargento Molina quien lo dijo en voz baja. Aquí no vive nada. Reímos un poco. Era normal bromear. La primera noche acampamos cerca de una vieja carretera partida en dos. Montamos guardias por turnos. Yo tomé el segundo. Todo estaba en silencio, pero no era un silencio normal. No era ausencia de ruido, era como si el sonido se negara a existir. A las 3 de la mañana escuché pasos. Pensé que era el soldado Ruiz, que había ido a orinar. Dije su nombre. Nadie respondió. Apunté con la linterna. Las huellas estaban ahí, pero no llevaban a ningún lado. Comenzaban en medio del polvo y terminaban de golpe. No desperté a nadie. Me dije que el cansancio hacía cosas raras. Al amanecer, Ruiz no estaba. Su mochila seguía en el camión. Su arma también. Sus botas, bien acomodadas junto a su saco. El teniente dijo que seguramente había desertado. Nadie le creyó, pero nadie discutió. Seguimos avanzando. El segundo día empezó lo extraño. Las radios se encendían solas. No transmitían voces, solo respiraciones lentas, profundas, como si alguien estuviera usando el micrófono desde muy cerca. El soldado Herrera fue el siguiente. Estábamos revisando una construcción de concreto abandonada. Un puesto viejo, sin ventanas, con paredes marcadas por golpes desde adentro. Herrera entró primero. Escuchamos que gritó. Aquí hay marcas, como si algo hubiera. No terminó la frase. Entramos corriendo. No había sangre. No había señales de pelea. Solo su casco en el suelo, aplastado desde arriba, como si algo enorme hubiera presionado con cuidado. Esa noche nadie durmió. Al tercer día, uno de los camiones dejó de funcionar. El motor estaba intacto, pero no arrancaba. El mecánico juró que era imposible. El teniente ordenó dividirnos. Error. 4 se quedaron con el camión. 8 seguimos a pie hacia la base. Nunca volví a ver a los 4. Solo encontramos, horas después, el camión movido del lugar. No había huellas de arrastre. Estaba perfectamente estacionado, mirando hacia el camino por donde nunca vinimos. Dentro, las armas estaban acomodadas en fila. Los asientos limpios. Y en el tablero, alguien había dibujado símbolos con polvo, círculos incompletos, como ojos que no terminaban de abrirse. El teniente empezó a perder el control. Decía que alguien nos estaba siguiendo. Pero no como una persona. Como una idea. La base apareció al atardecer del cuarto día. Estaba exactamente donde debía, pero se veía distinta. Más grande. Más oscura. Las puertas estaban abiertas. Dentro, las camas seguían hechas. Los platos en la mesa. Las fotos colgadas. Como si los soldados hubieran salido un momento y jamás regresado. En el centro del comedor había una grabadora encendida. Reproducía un mensaje en bucle. No mires atrás. No preguntes. No intentes entenderlo. Ya te vio. El soldado Pérez rompió a llorar. Esa noche, uno por uno, comenzaron a desaparecer. No gritaban. No luchaban. Simplemente, ya no estaban cuando volteabas. El soldado Cruz se desvaneció mientras hablaba conmigo. Estaba a medio metro. Parpadeé, y su voz siguió sonando un segundo más, sin cuerpo. El teniente fue el último en irse antes de mí. Me ordenó correr. No hacia el camino. No hacia los camiones. Hacia ningún lado. Corrí hasta que el pecho me ardió. Hasta que sentí que algo corría junto a mí, pero sin tocar el suelo. Nunca lo vi. Solo sentía como el aire se hundía, como si un cuerpo invisible pasara rozándome. Desperté 2 días después, solo, en una carretera normal. Un civil me encontró. Dijo que caminaba descalzo, repitiendo nombres. El ejército cerró el caso. Dijeron que fue un ataque enemigo. Dijeron que hubo explosión. Dijeron muchas cosas. Pero a veces, por las noches, mi radio vieja se enciende sola. Y escucho respiraciones. No vienen de lejos. Vienen de detrás de mí. La ruta que no aparece en los mapas. Nunca pensé que iba a escribir esto.
No por miedo al ejército, ni por vergüenza. Lo escribo porque siento que si no lo hago, algo va a venir por mí. Yo era soldado raso en una unidad de transporte especial. No combatíamos, no éramos fuerzas especiales. Solo movíamos cosas que no podían moverse por medios normales. La misión que nos dieron parecía sencilla, llevar suministros y equipo a una base temporal en una región aislada. El problema es que esa base no tenía nombre. En los papeles solo decía, punto gris. Éramos 9 hombres. 2 camiones blindados. Un oficial al mando, el teniente Arce. El viaje duraría 3 días. El primer día fue normal, pero desde que entramos a la zona señalada, el GPS dejó de funcionar. Las radios se llenaban de ruido blanco. Y el camino no parecía un camino. Era una carretera vieja, pero demasiado recta, como si alguien la hubiera dibujado con regla. No había señales. No había pueblos. No había animales. Solo postes sin cables y casas abandonadas, todas con las puertas abiertas. El soldado Méndez dijo algo que nadie quiso escuchar. Aquí alguien se fue corriendo. La primera noche acampamos en la carretera. El silencio era tan fuerte que escuchaba mi propio latido. En mi turno de guardia vi algo al final del camino. Una silueta humana, parada bajo un poste sin luz. Pensé que era uno de mis compañeros. Le grité. No respondió. Caminé unos pasos hacia él y la silueta se alejó sin mover las piernas, como si deslizara. Cuando quise seguirlo, ya no estaba. A la mañana siguiente, el soldado Méndez había desaparecido. Su saco estaba doblado. Su arma dentro del camión. Sus botas alineadas junto a la carretera, como si alguien las hubiera colocado con cuidado. El teniente dijo que desertó. Nadie le creyó. Pero seguimos. El segundo día el paisaje comenzó a repetirse. La misma curva. El mismo poste roto. La misma casa caída. El conductor juró que llevábamos horas avanzando recto. Pero el sol nunca cambiaba de posición. Esa tarde escuchamos golpes dentro del camión trasero. Pensamos que era el equipo moviéndose. Abrimos la puerta. Dentro había huellas de manos en las paredes, como si alguien hubiera estado empujando desde adentro. Huellas, humanas, pero con demasiados dedos. El soldado Ríos entró a revisar. Cerró la puerta por dentro. Escuchamos un golpe fuerte. Luego nada. Abrimos. El camión estaba vacío. Ni rastro de Ríos. Solo su casco en el suelo y una frase escrita con marcador en una caja. Ya nos vieron. El teniente ordenó seguir sin hablar del tema. El tercer día el camino comenzó a inclinarse hacia abajo, como si bajáramos a un valle. La radio empezó a captar una transmisión antigua. Una voz masculina repetía. No sigan, no sigan, no sigan. El soldado Lara se volvió paranoico. Decía que alguien caminaba junto al camión, pero cuando miraban no había nadie. Decía que los postes se movían cuando no los mirábamos. Esa noche, Lara gritó. Salimos corriendo. Lo encontramos sentado en medio de la carretera, mirando al cielo. Sonreía. Ya vienen por nosotros, dijo. Son como nosotros, pero sin cuerpo. Intentamos levantarlo. Se volvió liviano. Demasiado liviano. Como si no pesara nada. Lo soltamos. El viento lo levantó. Y se fue flotando hacia la oscuridad. El teniente ordenó que nadie hablara más de eso. Quedábamos 5. El cuarto día vimos la base. Era un conjunto de edificios grises, sin banderas, sin marcas. Todo estaba intacto. Las camas hechas. Las tazas con café seco. Los radios encendidos. Pero no había personas. En el comedor encontramos una grabadora. La activamos. Una voz dijo. Si encuentras esto, ya estás en la ruta. No intentes salir. La ruta no termina. Esa noche dormimos dentro de la base. Pésima decisión. El soldado Torres desapareció mientras dormía. Su cama estaba caliente. Su cuerpo no. El teniente comenzó a beber. Decía que el camino nos estaba comiendo. Que no éramos personas, éramos carga. El quinto día intentamos regresar. Salimos de la base y la carretera ya no estaba. Solo una extensión infinita de asfalto sin marcas. Sin horizonte. Caminamos horas. El soldado Calderón se sentó y dijo que estaba cansado. Le dijimos que se levantara. No quiso. Cuando nos alejamos unos metros, miramos atrás y Calderón ya no estaba. Solo su sombra, pegada al suelo, moviéndose sola. El teniente comenzó a reír. Dijo que entendía. Que la ruta necesitaba gente para existir. Que mientras camináramos, la carretera seguiría viva. Esa noche, el teniente se fue caminando solo. No intenté detenerlo. Lo vi desaparecer en la distancia, como si el mundo se lo tragara. Quedaba solo yo. Caminé sin saber cuánto tiempo. No había hambre. No había sueño. Solo camino. Hasta que desperté en una carretera normal. Un civil me encontró. Dijo que estaba parado en medio del asfalto, mirando al cielo. El ejército cerró el caso.
Dijeron que mis compañeros murieron en un ataque. Dijeron que la base nunca existió. Dijeron que Punto Gris no estaba en ningún archivo. Pero cada noche sueño con la carretera. Sueño que sigo caminando. Y algo camina detrás de mí. Y sé que mientras recuerde la ruta seguirá existiendo. El camino que solo sigue al convoy. Nunca nos dijeron que ese camino existía. Y creo que ese fue el primer error. En el ejército aprendes a no hacer demasiadas preguntas. Te dan una orden, un destino, una hora de salida, y tú cumples. A veces sabes a dónde vas, a veces no. Lo importante es llegar y regresar. Esa misión parecía una más. Yo era chofer de convoy. No infantería, no combate directo. Transporte. Llevaba casi 6 años moviendo personal y equipo entre bases. Había cruzado carreteras en zonas calientes, selvas, desiertos, pueblos donde la gente te mira como si no fueras humano. Nada de eso me preparó para ese viaje. Éramos 8 soldados y 2 camiones. Un convoy pequeño. Nos ordenaron trasladar equipo de comunicaciones a una base provisional que llevaba semanas sin responder. En los documentos solo aparecía como sector 17B. El teniente Ramírez estaba al mando. Un tipo serio, de esos que no gritan pero te hacen sentir observado todo el tiempo. Salimos al amanecer. Las primeras horas fueron normales. El camino estaba marcado, el GPS funcionaba, las radios también. El paisaje era seco, montañoso, con tramos largos sin señal ni pueblos. Fue cerca del mediodía cuando el camino cambió. No de golpe. No como en las películas. Simplemente, seguimos avanzando y ya no reconocíamos nada. El soldado Ortega, que iba conmigo en el primer camión, miró el mapa de papel. Aquí no debería haber una curva, dijo. Esta ruta es recta. Miré al frente. La carretera se doblaba suavemente hacia la izquierda, como si siempre hubiera estado así. No le dimos importancia. Hasta que el GPS se congeló. La pantalla marcaba que estábamos exactamente en el mismo punto, aunque llevábamos al menos 20 minutos avanzando. El teniente ordenó seguir. Es zona muerta, dijo. Mantengan formación. Seguimos. Las señales de tránsito comenzaron a aparecer, pero estaban viejas, oxidadas, con letras casi borradas. Algunas marcaban destinos que no figuraban en ningún mapa. Pueblos con nombres tachados. Kilómetros sin números. Uno de los soldados del camión trasero, Morales, habló por radio. ¿Soy yo o esta carretera se siente más larga? No respondió nadie. La radio emitió un chasquido, como interferencia. Repita, dijo el teniente. Silencio. Cuando miré por el retrovisor, el segundo camión ya no estaba. Frené en seco. Ortega casi se golpea contra el tablero. ¿Dónde está el otro camión? Pregunté por radio. Nada. Bajamos del vehículo. La carretera estaba vacía en ambas direcciones. No había huellas, no había polvo reciente, no había señal de que otro camión hubiera pasado por ahí. Como si nunca hubiera existido. El teniente decidió que siguiéramos adelante. Si regresamos, nos perdemos, dijo. Si avanzamos, tarde o temprano llegaremos. No me gustó cómo sonó eso. Seguimos. Una hora después, encontramos el segundo camión. Estaba estacionado a un lado del camino, perfectamente alineado. Motor apagado. Puertas cerradas. Nos acercamos con armas listas. Abrimos la cabina. Vacía. En la parte trasera, el equipo estaba intacto. Ningún signo de pelea. Ningún daño. Pero en el interior del camión, las paredes estaban marcadas con huellas de manos. No raspadas. Apoyadas. Como si alguien hubiera estado tocando las paredes por todos lados, buscando salida. Faltaban 4 hombres. El teniente ordenó no hablar de eso. Seguimos. El cielo comenzó a nublarse, pero no había viento. Las nubes no se movían. Solo estaban ahí, quietas, pesadas. El soldado Ortega empezó a decir que escuchaba pasos cuando el camión se detenía. Decía que alguien caminaba alrededor, pero que nunca se acercaba del todo. En una parada rápida para revisar combustible, Ortega bajó del camión. Yo me quedé adentro. Lo vi caminar unos metros, mirando al suelo. Luego levantó la cabeza y se quedó quieto. ¿Viste eso? Me dijo. Al final del camino. Miré. No vi nada. Hay alguien parado ahí, insistió. Nos está esperando. Parpadeé. Y entonces lo vi. Una figura humana, muy lejos. Inmóvil. Sin rasgos visibles. Cuando volví a mirar a Ortega, ya no estaba junto al camión. Su radio cayó al suelo con un golpe seco. Ortega, grité. Nadie respondió. El teniente ordenó continuar. Éramos 3. El camino empezó a repetirse. La misma señal caída. El mismo poste torcido. La misma mancha oscura en el asfalto. Pasamos por el mismo punto al menos 5 veces. La radio se encendió sola. Una voz habló. Era la voz de Ortega. No miren atrás, decía.
No se detengan. Si paran, se quedan. El soldado Vega empezó a llorar. Dijo que algo se reflejaba en las ventanas del camión, aunque afuera no había nada. Cuando lo miré, Vega ya no estaba sentado. La puerta estaba cerrada. Solo quedábamos el teniente y yo. Finalmente, la base apareció. No como esperábamos. Era más grande, más vieja. Como si llevara décadas abandonada. Las banderas estaban rotas. Las puertas abiertas. Entramos. Dentro había camas hechas. Comida seca en platos. Radios encendidos. En la pared principal había una frase escrita con pintura negra. El camino necesita testigos. El teniente se sentó. Ahora entiendo, dijo. No es una carretera. Es un recorrido. ¿Un recorrido para qué? Pregunté. Me miró. Para que alguien siempre esté viajando. Esa noche dormimos ahí. Yo desperté solo. La radio estaba encendida. La voz del teniente hablaba desde ella. El convoy sigue. Siempre sigue. Salí corriendo. Desperté en una carretera normal, al amanecer. Un patrullero civil me encontró caminando descalzo, desorientado. El informe oficial dice que fui el único sobreviviente de un ataque armado. Que los demás murieron. Que la base nunca existió. Pero a veces, cuando manejo de noche, veo una carretera que no recuerdo haber tomado. Y en el espejo, veo luces detrás de mí. Un convoy completo. Siguiéndome. Esperando que me una otra vez. El convoy que no tenía destino. Nunca nos dijeron que ese camino existía. Y creo que ese fue el primer error. En el ejército aprendes a no hacer demasiadas preguntas. Te dan una orden, un destino, una hora de salida, y tú cumples. A veces sabes a dónde vas, a veces no. Lo importante es llegar y regresar. Esa misión parecía una más. Yo era chofer de convoy. No infantería, no combate directo. Transporte. Llevaba casi 6 años moviendo personal y equipo entre bases. Había cruzado carreteras en zonas calientes, selvas, desiertos, pueblos donde la gente te mira como si no fueras humano. Nada de eso me preparó para ese viaje. Éramos 8 soldados y 2 camiones. Un convoy pequeño. Nos ordenaron trasladar equipo de comunicaciones a una base provisional que llevaba semanas sin responder. En los documentos solo aparecía como sector 17B. El teniente Ramírez estaba al mando. Un tipo serio, de esos que no gritan pero te hacen sentir observado todo el tiempo. Salimos al amanecer. Las primeras horas fueron normales. El camino estaba marcado, el GPS funcionaba, las radios también. El paisaje era seco, montañoso, con tramos largos sin señal ni pueblos. Fue cerca del mediodía cuando el camino cambió. No de golpe. No como en las películas. Simplemente, seguimos avanzando y ya no reconocíamos nada. El soldado Ortega, que iba conmigo en el primer camión, miró el mapa de papel. Aquí no debería haber una curva, dijo. Esta ruta es recta. Miré al frente. La carretera se doblaba suavemente hacia la izquierda, como si siempre hubiera estado así. No le dimos importancia. Hasta que el GPS se congeló. La pantalla marcaba que estábamos exactamente en el mismo punto, aunque llevábamos al menos 20 minutos avanzando. El teniente ordenó seguir. Es zona muerta, dijo. Mantengan formación. Seguimos. Las señales de tránsito comenzaron a aparecer, pero estaban viejas, oxidadas, con letras casi borradas. Algunas marcaban destinos que no figuraban en ningún mapa. Pueblos con nombres tachados. Kilómetros sin números. Uno de los soldados del camión trasero, Morales, habló por radio. ¿Soy yo o esta carretera se siente más larga? No respondió nadie. La radio emitió un chasquido, como interferencia. Repita, dijo el teniente. Silencio. Cuando miré por el retrovisor, el segundo camión ya no estaba. Frené en seco. Ortega casi se golpea contra el tablero. ¿Dónde está el otro camión? Pregunté por radio. Nada. Bajamos del vehículo. La carretera estaba vacía en ambas direcciones. No había huellas, no había polvo reciente, no había señal de que otro camión hubiera pasado por ahí. Como si nunca hubiera existido. El teniente decidió que siguiéramos adelante. Si regresamos, nos perdemos, dijo. Si avanzamos, tarde o temprano llegaremos. No me gustó cómo sonó eso. Seguimos. Una hora después, encontramos el segundo camión. Estaba estacionado a un lado del camino, perfectamente alineado. Motor apagado. Puertas cerradas. Nos acercamos con armas listas. Abrimos la cabina. Vacía. En la parte trasera, el equipo estaba intacto. Ningún signo de pelea. Ningún daño. Pero en el interior del camión, las paredes estaban marcadas con huellas de manos. No raspadas. Apoyadas. Como si alguien hubiera estado tocando las paredes por todos lados, buscando salida. Faltaban 4 hombres. El teniente ordenó no hablar de eso. Seguimos.
El cielo comenzó a nublarse, pero no había viento. Las nubes no se movían. Solo estaban ahí, quietas, pesadas. El soldado Ortega empezó a decir que escuchaba pasos cuando el camión se detenía. Decía que alguien caminaba alrededor, pero que nunca se acercaba del todo. En una parada rápida para revisar combustible, Ortega bajó del camión. Yo me quedé adentro. Lo vi caminar unos metros, mirando al suelo. Luego levantó la cabeza y se quedó quieto. ¿Viste eso?, me dijo. Al final del camino. Miré. No vi nada. Hay alguien parado ahí, insistió. Nos está esperando. Parpadeé. Y entonces lo vi. Una figura humana, muy lejos. Inmóvil. Sin rasgos visibles. Cuando volví a mirar a Ortega, ya no estaba junto al camión. Su radio cayó al suelo con un golpe seco. Ortega, grité. Nadie respondió. El teniente ordenó continuar. Éramos 3. El camino empezó a repetirse. La misma señal caída. El mismo poste torcido. La misma mancha oscura en el asfalto. Pasamos por el mismo punto al menos 5 veces. La radio se encendió sola. Una voz habló. Era la voz de Ortega. No miren atrás, decía. No se detengan. Si paran, se quedan. El soldado Vega empezó a llorar. Dijo que algo se reflejaba en las ventanas del camión, aunque afuera no había nada. Cuando lo miré, Vega ya no estaba sentado. La puerta estaba cerrada. Solo quedábamos el teniente y yo. Finalmente, la base apareció. No como esperábamos. Era más grande, más vieja. Como si llevara décadas abandonada. Las banderas estaban rotas. Las puertas abiertas. Entramos. Dentro había camas hechas. Comida seca en platos. Radios encendidos. En la pared principal había una frase escrita con pintura negra. El camino necesita testigos. El teniente se sentó. Ahora entiendo, dijo. No es una carretera. Es un recorrido. ¿Un recorrido para qué?, pregunté. Me miró. Para que alguien siempre esté viajando. Esa noche dormimos ahí. Yo desperté solo. La radio estaba encendida. La voz del teniente hablaba desde ella. El convoy sigue. Siempre sigue. Salí corriendo. Desperté en una carretera normal, al amanecer. Un patrullero civil me encontró caminando descalzo, desorientado. El informe oficial dice que fui el único sobreviviente de un ataque armado. Que los demás murieron. Que la base nunca existió. Pero a veces, cuando manejo de noche, veo una carretera que no recuerdo haber tomado. Y en el espejo, veo luces detrás de mí. Un convoy completo. Siguiéndome. Esperando que me una otra vez. El trayecto asignado. Nunca nos dijeron que el viaje era el problema. Nos dijeron que el problema era el destino. Eso fue lo primero que pensé cuando todo terminó, cuando ya no quedaba nadie a quien preguntarle que había salido mal. En el ejército te entrenan para desconfiar del enemigo, del terreno, incluso de tus propios compañeros en situaciones límite. Pero nadie te entrena para desconfiar del camino. Yo era operador de radio en una unidad de traslado terrestre. No combate, no incursiones, no héroes. Transporte y enlace. Éramos los que movíamos personal entre puntos que no siempre aparecían en los mapas públicos. Nada ilegal, según nos decían. Solo, discreto. La orden llegó una madrugada. Traslado nocturno. Convoy pequeño. Ruta asignada. Destino, puesto avanzado L9. Nunca había escuchado ese nombre. Éramos 7 en total. 2 camiones, un vehículo ligero al frente. El capitán Morales estaba al mando. Un hombre tranquilo, de esos que no levantan la voz porque no lo necesitan. Antes de salir, nos dio una instrucción que me pareció extraña. Si la radio falla, no intenten reiniciarla. Si el GPS se congela, no lo apaguen. Y pase lo que pase, no se separen del convoy. Nadie preguntó por qué. Salimos a la 1:10 de la mañana. La carretera era vieja, de asfalto gastado, rodeada de cerros bajos. No era una zona peligrosa. Simplemente aislada. El tipo de lugar donde la noche parece más grande que el cielo. Las primeras horas transcurrieron sin novedad. Comunicaciones estables. Formación correcta. Yo iba en el segundo camión, monitoreando la radio y anotando tiempos. A las 2:47 de la mañana, noté algo raro. El reloj del tablero avanzaba, pero mi reloj de pulsera no. Pensé que estaba fallando. A las 3 de la mañana, ambos marcaban horas distintas. Avisé por radio. Capitán, tenemos desfase de tiempo. Silencio. Capitán Morales, ¿me copia? Estática. La radio seguía encendida, pero no recibía ni emitía nada útil. Intenté cambiar de frecuencia. Nada. Miré por la ventana. La carretera seguía igual, demasiado igual. El mismo poste inclinado. La misma grieta en el asfalto. La misma curva suave. ¿No pasamos por aquí ya?
Preguntó el soldado Rentería, que iba conmigo. No respondí. Porque sí. Sí habíamos pasado. Cuando el vehículo delantero frenó de golpe, todos bajamos con armas listas. Pensamos que era una emboscada. No había nada. Solo el camino, extendiéndose hacia adelante, idéntico. El capitán bajó del vehículo ligero. Caminó unos metros, miró el suelo, el horizonte, el cielo. Seguimos, dijo. No se detengan más de lo necesario. Avanzamos. A las 3:22 de la mañana, el soldado Ibarra desapareció. Iba en el camión trasero. El conductor reportó que dejó de responder por radio. Frenamos. Bajamos. El camión estaba cerrado. Motor encendido. Puertas aseguradas. Dentro, el asiento de Ibarra estaba vacío. Su casco estaba en el piso. Su radio encendida, transmitiendo respiración. Respiración lenta. Profunda. El capitán ordenó apagar esa radio. Nadie pudo. La respiración se mezcló con un murmullo, como varias voces hablando al mismo tiempo, pero sin palabras claras. Seguimos, repitió el capitán. Aquí no nos detenemos. Nadie discutió. A partir de ese momento, el camino empezó a sentirse distinto. No peligroso. No amenazante. Cercano. Como si algo nos acompañara sin tocarse ver. El soldado Rentería dijo que sentía vibraciones bajo el asiento. El conductor del primer camión juró que algo corría junto a las llantas, pero sin hacer ruido. A las 4:05 de la mañana, el vehículo ligero dejó de verse. No escuchamos choque. No escuchamos frenado. Simplemente, ya no estaba. El capitán seguía hablando por radio, dando órdenes, como si aún estuviera adelante. Su voz sonaba normal. Tranquila. Mantengan formación, decía. Ya casi llegamos. Capitán, respondí. No lo vemos. Silencio. Luego su voz volvió, pero más lenta. Eso es porque ahora van delante de mí. Nadie habló después de eso. El cielo comenzó a aclarar, pero el sol no salía. Era como un amanecer detenido, sin color. La carretera empezó a inclinarse suavemente hacia abajo. El soldado Rentería comenzó a llorar sin darse cuenta. Las lágrimas le caían solas. No quiero seguir, dijo. Siento que si sigo avanzando, algo se va a quedar con mi nombre. Minutos después, cuando miré hacia su asiento, ya no estaba. La puerta nunca se abrió. Solo quedábamos 3. El destino apareció sin aviso. No era una base como tal. Era un conjunto de edificios bajos, de concreto gris, sin marcas, sin banderas, sin señalización. Todo parecía viejo, pero funcional. Las luces estaban encendidas. Entramos. Dentro había literas, mesas, radios, mapas colgados en las paredes. En una pizarra había nombres escritos. Nuestros nombres. Con fechas. Algunos estaban tachados. Otros no. En el centro del cuarto principal, había una grabadora encendida. La activamos. Una voz habló. No reconocí a nadie. El trayecto no transporta soldados. Transporta continuidad. Mientras alguien complete el recorrido existe. El último soldado conmigo, Salgado, salió corriendo. No lo detuve. Lo vi cruzar la puerta y desaparecer como si hubiera entrado en una pared invisible. Yo me quedé. No sé cuánto tiempo pasó. Desperté en una carretera conocida, de día. Un civil me encontró sentado en la orilla, mirando al vacío. El informe oficial dice que el convoy fue atacado por fuerzas desconocidas. Que yo fui el único sobreviviente. Que el puesto L9 nunca existió. Pero cada cierto tiempo, cuando viajo de noche, el GPS se congela. Y la radio se enciende sola. Y una voz tranquila dice: convoy activo. Trayecto asignado. Continúe. Y yo sé que el camino sigue esperando. La misión de tránsito. Nunca me entrenaron para perder gente sin escuchar un disparo. En el ejército aprendes a identificar sonidos, el de un arma, el de una explosión, el de alguien corriendo sobre grava. Aprendes a reaccionar rápido cuando algo ocurre. Lo que nadie te enseña es qué hacer cuando alguien simplemente ya no está. Yo era soldado de logística. Transporte terrestre. Nada especial. Llevaba 8 años moviendo convoys entre bases, puestos avanzados y zonas donde el mapa no siempre coincidía con la realidad. No éramos combate, pero sabíamos que cualquier viaje podía complicarse. La orden llegó una tarde sin explicación. Convoy nocturno. Ruta fija. Destino provisional. El documento no tenía nombre de base. Solo un código y una nota breve al final. Evitar retrasos. Éramos 10 soldados y 4 vehículos. 2 camiones con carga sellada, un transporte ligero adelante y otro atrás.
El teniente Calderón iba al mando. Un hombre serio, meticuloso, de esos que revisan todo 2 veces. Antes de salir, nos reunió. Este traslado es sensible, dijo. No se separen. No se detengan fuera de lo indicado. Y si algo falla, seguimos. Nadie preguntó qué significaba algo. Salimos a las 10:30 de la noche. La carretera era conocida al principio. La habíamos usado otras veces. Asfalto viejo, curvas amplias, cerros bajos a los lados. El cielo estaba despejado, sin luna, con estrellas muy visibles. Todo parecía tranquilo. Las primeras 2 horas pasaron sin problemas. Fue después de la medianoche cuando noté el primer detalle raro. No había animales. Ni uno solo. Ni perros, ni aves nocturnas, ni insectos golpeando el parabrisas. El silencio era demasiado limpio, como si el aire estuviera vacío. ¿Escuchas eso?, preguntó el soldado Pacheco por radio. ¿El qué?, respondió el conductor. Nada, dijo. Justo eso. Seguimos. A la 1:18 de la mañana, el GPS del camión delantero dejó de actualizar. No se apagó. Simplemente dejó de moverse. Marcaba que estábamos detenidos, aunque avanzábamos. El teniente ordenó ignorarlo. Mientras el camino esté ahí, avanzamos, dijo. Unos minutos después, el transporte trasero dejó de responder por radio. No hubo aviso. No hubo ruido. Solo silencio. Detuvimos el convoy. El vehículo estaba ahí, estacionado correctamente. Motor encendido. Luces apagadas. Dentro no había nadie. Ni rastro de lucha. Ni sangre. Ni puertas forzadas. Los asientos estaban calientes. El soldado Núñez dejó caer su casco cuando lo vio. No pudieron bajarse, dijo. Las puertas estaban cerradas. El teniente respiró hondo. Seguimos, ordenó. Aquí no nos quedamos. A partir de ese momento, el camino comenzó a sentirse distinto. No cambió físicamente, pero se sentía más largo. Las curvas tardaban en llegar. Las rectas no terminaban nunca. El horizonte parecía fijo, como una imagen pegada al frente. A las 2:03 de la mañana, el soldado Núñez empezó a comportarse raro. Decía que sentía que alguien caminaba a la misma velocidad que el camión, justo fuera de su campo de visión. Si volteo, se mueve, dijo. Si miro al frente, vuelve a acercarse. Cuando el camión frenó por un problema menor, Núñez bajó. Dio 2 pasos. Y desapareció. No cayó. No gritó. No dejó rastro. Solo, ya no estaba. El suelo seguía intacto. El teniente ya no hablaba mucho. Solo decía que avanzáramos. La radio comenzó a encenderse sola. Transmitía fragmentos de conversaciones que no entendíamos. Voces conocidas, pero desordenadas. Escuché mi nombre. Escuché la voz de Núñez diciendo que no miráramos atrás. A las 3 de la mañana, pasamos por la misma señal caída por tercera vez. Esto no es una carretera, dijo alguien. Es un circuito. El siguiente en desaparecer fue Pacheco. Iba hablando por radio cuando su voz se cortó en seco. Al mirar su asiento, estaba vacío. La puerta cerrada. El cinturón abrochado. Quedábamos 6. El cielo comenzó a aclarar, pero el sol no salía. Era un amanecer sin luz, como si el día no se atreviera a empezar. Finalmente, vimos la base. No parecía militar. Era un conjunto de edificios bajos, sin banderas, sin números, sin señalización. Todo estaba limpio, pero viejo. Demasiado silencioso. Entramos. Dentro había camas hechas. Radios encendidos. Mapas colgados en las paredes. En uno de los mapas, la carretera por la que habíamos venido estaba marcada con tinta roja. Terminaba ahí. En una pizarra había una lista de nombres. Los nuestros.
Algunos estaban tachados, otros no. El teniente se quedó mirándola mucho tiempo. Ahora entiendo, dijo. No nos trajeron para entregar nada. ¿Entonces para qué? Pregunté. Para ocupar el lugar de los que faltan. Esa noche, uno a uno, los demás desaparecieron. Sin ruido. Sin aviso. Cuando amaneció de verdad, yo estaba solo. Desperté en una carretera conocida, a varios kilómetros de cualquier base. Un civil me encontró sentado en la orilla, sin botas, mirando al suelo. El informe dice que el convoy fue emboscado, que solo yo sobreviví, que esa base nunca existió. Pero a veces, cuando manejo de noche, el camino se alarga, y la radio se enciende sola. Y una voz dice, convoy incompleto, reanudando tránsito. Y yo sé que tarde o temprano, alguien tendrá que volver a completar el viaje. No era una zona marcada. Nunca quise contar esto con mi nombre real. No por miedo a represalias, sino porque todavía no sé si lo que pasó fue algo que el ejército no entiende, o algo que sí entiende y decidió enterrar. Yo formaba parte de una unidad de transporte y reconocimiento. No éramos fuerzas especiales ni héroes de película. Éramos hombres cansados, con botas gastadas y órdenes simples, llevar suministros, revisar rutas, volver. Eso era todo. La misión empezó como cualquier otra. Nos dijeron que debíamos cruzar una zona montañosa para reabrir una ruta abandonada. No había combates recientes, no había reportes enemigos. De hecho, lo extraño fue eso, nadie había pasado por ahí en años. La zona no estaba marcada como peligrosa. No había advertencias. Solo un silencio raro en los informes, como si alguien hubiera arrancado páginas completas. Éramos 9. El sargento Ríos iba al frente. Hombre serio, de esos que nunca levantan la voz. Luego iba yo, manejando el segundo vehículo. Atrás venían los demás, riéndose, fumando, hablando de cosas normales. Uno hablaba de su hijo, otro de que al volver pediría traslado. Nadie tenía la sensación de estar entrando en algo malo. Hasta que la radio falló. No fue un fallo común. No hubo estática. Simplemente, se quedó muda. Todas las frecuencias. Todos los equipos al mismo tiempo. Ríos ordenó detenernos. Bajamos de los vehículos. El aire era pesado, como antes de una tormenta, pero el cielo estaba completamente limpio. Entonces noté algo raro en el suelo. No eran huellas. Eran marcas, como si algo muy pesado hubiera sido arrastrado, pero no había rastro de ruedas, ni de animales. Solo surcos largos que se perdían entre los árboles. El soldado Méndez fue el primero en decirlo en voz alta. Aquí no se oye nada. Y tenía razón. No había insectos. No había pájaros. Ni siquiera viento. Seguimos avanzando porque esa era la orden. Siempre sigues la orden. Incluso cuando todo dentro de ti dice que no lo hagas. Después de una hora, llegamos a una antigua base de paso. Era pequeña, solo unas construcciones de concreto medio enterradas. Según los mapas, había sido usada décadas atrás y luego abandonada. Pero no estaba tan abandonada como debería. Las puertas estaban abiertas. No rotas. Abiertas. Como si alguien hubiera salido con prisa, o como si nadie hubiera vuelto a cerrarlas. Entramos en formación. Dentro encontramos cosas que no cuadraban, camas sin polvo, tazas vacías pero limpias, botas alineadas. No había señales de pelea, ni sangre, ni explosiones. Era como si la gente simplemente hubiera salido caminando y no regresó. El sargento ordenó revisar por grupos de 2. Ahí fue cuando perdimos al primero. El soldado Herrera fue con Cruz al edificio del fondo. Los vimos entrar. Pasaron 5 minutos. Luego 10. Cruz volvió solo. Tenía los ojos abiertos de más. Respiraba rápido. No podía hablar bien. Cuando por fin lo hizo, dijo: Herrera está ahí, pero no está vivo ni muerto. Entramos todos. Herrera estaba sentado en una silla, derecho, con el casco puesto. Parecía normal hasta que lo tocamos. Estaba frío. No rígido. Vacío. Como si el cuerpo siguiera ahí, pero todo lo que hacía que fuera una persona ya no estuviera. No tenía heridas. No tenía expresión. Solo miraba al frente. Y entonces, sin aviso, se apagó. No cayó. No se desplomó. Simplemente dejó de sostenerse y se dobló como ropa vieja. Ríos ordenó salir de inmediato. Pero cuando volvimos a los vehículos, faltaba uno. Nadie escuchó motor. Nadie escuchó puertas. Simplemente no estaba. La radio seguía muerta. Decidimos regresar por la misma ruta. Pero el camino ya no era el mismo. Los árboles parecían más juntos. Las montañas, mal colocadas, como si alguien hubiera movido el paisaje apenas unos grados.
El soldado Cruz empezó a decir que escuchaba su nombre. Luego Méndez dijo lo mismo. Después, yo. No era una voz clara. Era como si alguien recordara cómo sonaba una voz humana, pero lo hiciera mal. Paramos otra vez. Y ahí desapareció el tercero. No hubo grito. No hubo pelea. Solo dejamos de verlo. Buscamos durante horas. Nada. Al caer la noche, la base volvió a aparecer frente a nosotros. La misma. El mismo lugar. Entendimos que no estábamos avanzando. Estábamos dando vueltas dentro de algo. Uno por uno, los hombres empezaron a cambiar. No se volvían locos. No gritaban. Se quedaban en silencio. Miraban fijo. Dejaban de dormir. El sargento Ríos fue el último en desaparecer. Me dijo algo antes de irse, algo que nunca voy a olvidar. Esto no nos está matando, nos está aprendiendo. Yo escapé al tercer día. No sé cómo. Corrí hasta que mis pulmones sangraron. El paisaje se rompió de golpe y aparecí en una carretera normal, a kilómetros de donde debíamos estar. Me encontraron solo. Sin unidad. Sin explicación. El informe oficial dice que fue una emboscada. Que murieron en combate. Pero yo sé la verdad. Esa zona no estaba marcada porque nadie sabía cómo marcar algo que no quiere ser encontrado. Hice algo más. A veces, cuando apago la luz, escucho la radio. Funciona. Y alguien dice mi nombre. No volvimos todos. No sé exactamente en qué momento empezó todo. Durante años pensé que fue el día de la misión, pero ahora creo que empezó antes, quizá desde que aceptamos ir sin hacer preguntas. En el ejército aprendes eso rápido, hay órdenes que no se discuten, zonas que no se nombran y rutas que no aparecen en los mapas por una razón que nunca te explican. Éramos una unidad de traslado y reconocimiento. Nada especial. No éramos comandos ni fuerzas de élite. Éramos hombres comunes con entrenamiento militar, cansados de patrullar lugares que no importaban para nadie. La misión era sencilla, viajar varios días hacia una región montañosa, cruzar una zona boscosa poco transitada y verificar el estado de un antiguo punto logístico abandonado hace décadas. No había alerta roja, no había enemigo reportado. Solo silencio administrativo. Eso ya era raro. Antes de salir, uno de los operadores de comunicaciones preguntó por qué no había registros recientes del área. El oficial al mando solo dijo, no pasa nada ahí. Lo dijo rápido, como si quisiera terminar la frase antes de pensarla. Éramos 10. El viaje duró 2 días. A medida que avanzábamos, la señal de radio empezó a debilitarse, pero eso es normal en zonas montañosas. Lo que no era normal era que ninguna frecuencia funcionara, ni siquiera las internas. No había interferencia, no había ruido. Era como si el sonido no pudiera viajar. La primera noche acampamos cerca de un camino viejo. No dormí bien. Nadie durmió bien. No por miedo, sino por una sensación constante de estar siendo observado, pero sin dirección. No era algo me mira desde ahí, era más bien algo sabe que estoy aquí. Al segundo día entramos a la zona que no estaba marcada en los mapas. No había letreros, ni cercas, ni advertencias. Solo un cambio casi imperceptible en el entorno. Los árboles eran más altos, más juntos. El suelo estaba demasiado limpio, como si nada creciera del todo. Fue ahí cuando uno de los soldados dijo que escuchó pasos detrás de nosotros. No había nadie. Seguimos avanzando. Al mediodía encontramos las primeras estructuras. Restos de concreto semienterrados, torres bajas, caminos internos cubiertos de tierra. Era la base antigua. Oficialmente abandonada hacía más de 30 años. Pero no parecía abandonada. Las puertas no estaban forzadas. Algunas estaban abiertas. Otras cerradas, pero sin óxido. No había grafitis, ni animales muertos, ni señales de saqueo. Era un lugar que había sido dejado, no destruido. Entramos con precaución. Revisamos habitación por habitación. Había literas, mesas, archivadores vacíos. En una pared encontramos un calendario del año en que la base supuestamente fue evacuada. El día estaba marcado con una cruz negra. Nadie supo decir por qué. La radio seguía muerta. Dividimos el grupo. Error número 1. 2 soldados fueron a revisar el edificio más alejado. Pasaron 15 minutos. Luego 20. Nadie respondía. Cuando uno de ellos regresó, venía solo. Caminaba despacio, como si le pesara el cuerpo. Tenía la mirada perdida y no reaccionaba cuando le hablaban. Nos dijo que su compañero seguía adentro. Entramos. El cuerpo estaba ahí, de pie, apoyado contra la pared. No sangraba. No estaba herido. Pero su piel tenía un color extraño, apagado. Como si la vida hubiera sido drenada sin dejar marcas. Cuando intentamos moverlo, se desplomó sin resistencia, como si no hubiera hueso sosteniéndolo. Nadie habló durante varios minutos. Decidimos irnos. Al salir de la base, notamos que uno de los vehículos no estaba. No había huellas recientes. No había sonido de motor. Era como si nunca hubiera existido.
Ahí empezó el verdadero miedo. Intentamos volver por donde vinimos, pero el camino no coincidía. Las curvas eran distintas. Las marcas del suelo no estaban. Caminamos durante horas y terminamos frente a la base otra vez. Alguien dijo en voz baja que estábamos dando vueltas. La noche cayó rápido. Demasiado rápido. Esa noche, uno de los soldados desapareció mientras montaba guardia. No escuchamos pasos. No escuchamos gritos. Solo estaba, y luego no. A partir de ahí, las cosas se volvieron lentas y pesadas. El tiempo no se sentía igual. Los relojes marcaban horas distintas. El hambre no llegaba. El sueño tampoco. Algunos empezaron a escuchar voces. No eran claras. Decían frases incompletas. A veces solo sus nombres. Uno de ellos caminó hacia el bosque sin decir nada. Nadie lo detuvo. No reaccionó cuando lo llamamos. Se perdió entre los árboles. Nunca volvió. Cada día éramos menos. No había pánico. Eso es lo más extraño. No gritábamos. No corríamos. Era como si algo nos estuviera apagando por dentro, uno por uno, quitándonos la urgencia, la voluntad. El sargento intentó mantener el control. Dijo que esto no era real, que era agotamiento, estrés. Pero incluso él empezó a olvidar órdenes simples. Empezó a repetir frases. A veces se quedaba mirando la nada durante minutos. Una noche lo escuché hablar solo. Decía que el lugar estaba lleno, pero incompleto. Al amanecer, ya no estaba. Yo quedé con otros dos. Decidimos correr. Sin rumbo. Sin plan. Corrimos hasta que los pulmones ardieron. El bosque parecía estirarse, como si no quisiera soltarnos. Escuchábamos pasos que no eran nuestros, pero que imitaban nuestro ritmo. Uno de los dos cayó. No se levantó. El otro se detuvo a ayudarlo y algo lo tomó desde atrás. No vi qué fue. Solo sentí el tirón del aire. Seguí corriendo. No sé cuánto tiempo pasó. Horas. Tal vez días. De pronto, el bosque terminó. Había una carretera. Normal. Con asfalto. Con señales. Caí de rodillas. Me encontraron más tarde. Deshidratado. Solo. Sin unidad. El informe oficial dice que mi grupo fue emboscado por fuerzas desconocidas. Que yo fui el único sobreviviente. Eso es mentira. No hubo enemigo. Ese lugar no ataca. Ese lugar guarda. Y a veces, cuando cierro los ojos, sigo escuchando pasos que no son míos, marcando el mismo ritmo. Como si todavía me estuvieran contando. No nos dieron nombres para lo que vimos. Nunca quise contar esto. No porque me dé miedo recordarlo, sino porque cada vez que lo hago siento que algo vuelve a escucharme. Si estás leyendo esto, probablemente pienses que soy un militar retirado contando una anécdota más. Historias de carretera, de misiones raras, de zonas donde no aparece nada en los mapas. Yo también pensaba así antes de ese viaje. Pero lo que nos pasó no fue una misión fallida. Fue un error desde el primer kilómetro. Todo comenzó cuando nos ordenaron trasladarnos de madrugada hacia una zona montañosa al norte. No tenía nombre oficial. En los documentos solo aparecía como sector gris. Sin coordenadas claras. Sin fotografías satelitales recientes. Sin registros civiles. Éramos 9. No un escuadrón completo, no una patrulla común. Éramos los disponibles. Así nos llamaron. Gente con experiencia en carretera, vigilancia y traslado. Nada de combate activo. Nada de enemigos. Eso dijeron. Salimos a las 2:40 de la mañana en 2 vehículos militares sin insignias visibles. Las placas estaban cubiertas. Las radios solo funcionaban entre nosotros. No había comunicación externa autorizada. Desde el inicio, el camino se sintió raro. No peligroso. Raro. Las señales de tránsito desaparecieron después de la primera hora. El asfalto empezó a cambiar de textura, como si hubiera sido colocado a medias, con parches viejos y grietas que parecían moverse cuando las mirabas fijamente. El sargento iba adelante, en el primer vehículo. Yo iba atrás, asiento derecho, con la vista fija en el camino y el arma apoyada entre las piernas. Nadie hablaba. No por disciplina, sino porque el silencio se sentía impuesto. A las 3:17 de la mañana, el radio hizo un ruido seco. No interferencia. No estática. Fue como si alguien hubiera respirado del otro lado. ¿Quién fue?, preguntó el conductor. Nadie respondió. El sargento habló segundos después. Mantengan formación. No se detengan por nada. Eso fue lo primero que me inquietó. No dijo si pasa algo. Dijo por nada. Seguimos avanzando. El paisaje empezó a cambiar de forma gradual. Los árboles ya no crecían rectos. Se inclinaban hacia el camino, como si algo los hubiera empujado desde atrás. La neblina apareció de golpe, densa, baja, arrastrándose a ras del suelo. Uno de los chicos, el más joven, dijo que le dolían los oídos.
no como por presión, sino como si alguien le estuviera apretando desde dentro. A las 3:40, el segundo vehículo reportó algo. Falta uno, dijeron. Pensamos que hablaban de equipo. ¿Qué falta?, preguntó el sargento. El asiento trasero está vacío. Frenamos. Yo me giré inmediatamente. El asiento donde iba Ramírez estaba vacío. Su arma estaba ahí. Su casco también. El cinturón seguía abrochado. Nadie escuchó una puerta. Nadie vio movimiento. Nadie sintió que alguien bajara. Ramírez simplemente ya no estaba. El sargento ordenó revisar el área. Bajamos con linternas. El monte estaba quieto. No había huellas. No había arrastre. No había sangre. Nada. Suban, ordenó. Seguimos. Alguien preguntó si íbamos a reportarlo. El sargento tardó en responder. No haya quien. Seguimos avanzando. A partir de ese punto, el radio empezó a emitir sonidos cada 10 minutos. Siempre iguales. 3 golpes secos, como nudillos tocando metal. Nunca voces. Nunca palabras. A las 4:12 de la mañana, el primer vehículo se detuvo de golpe. El sargento bajó. Hay algo en el camino, dijo. Alumbramos al frente. Había un hombre de pie. No llevaba uniforme. No llevaba armas. Estaba descalzo, con la ropa sucia, mirándonos sin parpadear. No parecía herido. No parecía asustado. Identifíquese, ordenó el sargento. El hombre inclinó la cabeza. Ustedes no deberían estar aquí, dijo. Su voz era plana, como si estuviera leyendo algo que no entendía. Retírese, replicó el sargento. El hombre sonrió. Ya llegaron tarde. Las luces parpadearon. Cuando volvieron, el hombre ya no estaba. Pero en el lugar donde había estado, había otra cosa. Una figura baja, encorvada, con demasiadas extremidades. No caminaba. Se deslizaba. La linterna apenas alcanzó a tocarla antes de que desapareciera entre la neblina. Uno de los soldados gritó. No volvió a subir al vehículo. Corrió hacia el monte, sin arma, sin casco, llorando, repitiendo que lo estaban contando. Escuchamos su grito apagarse. No lo seguimos. A esas alturas, ya éramos 7. El camino empezó a repetirse. Las mismas curvas. El mismo árbol partido. La misma roca con forma de escalón. Avanzábamos, pero el entorno volvía a ser el mismo. El reloj no avanzaba. 4:23 de la mañana. 4:23 de la mañana. 4:23 de la mañana. Uno a uno, empezaron a desaparecer. Uno se quedó dormido y no despertó. Otro bajó a orinar y nunca regresó. Otro empezó a reír sin parar hasta que se quedó en silencio. No hubo disparos. No hubo ataques claros. Solo ausencia. Cuando quedamos 3, el sargento se detuvo. Esto no es una zona, dijo. Es un lugar de paso. ¿Paso a dónde?, pregunté. No respondió. Vimos luces adelante. Un campamento. Antiguo. Oxidado. Con tiendas militares que no correspondían a ningún modelo actual. Algunas tenían insignias borradas, otras símbolos que no reconocí. Dentro había objetos personales. Placas. Botas. Fotografías. De gente como nosotros. En una mesa, había una libreta abierta. La última línea decía: si lees esto, ya te están midiendo. Sentí que alguien se paró detrás de mí. No respiré. No me moví. No voltees, susurró el sargento. Ya te eligieron. Corrí. No recuerdo cómo. No recuerdo cuánto tiempo. Solo recuerdo salir a una carretera normal, con señalización, con cielo claro. Era de día. Estaba solo. Regresé a la base horas después. Reporté todo. Nombres. Horas. Ubicación aproximada. No había registros de la misión. No había órdenes. No había nombres asignados conmigo. Según los archivos, yo había viajado solo. Semanas después, encontré algo en mi mochila. Una placa que no era mía. Con el nombre de Ramírez. Y en la parte trasera, una marca nueva, como una línea más agregada a una lista invisible. Desde entonces, evito carreteras sin nombre. Evito viajar de noche. Evito responder cuando escucho golpes en metal. Porque entendí algo que nunca nos enseñaron en el ejército. Hay lugares que no atacan. Solo reemplazan. Y si este relato llegó hasta ti, tal vez el camino ya te esté buscando. Nunca volví a dormir igual después de eso. Al principio pensé que el cansancio, la adrenalina y el miedo me estaban pasando factura. Eso nos pasa a muchos después de una misión rara. El cuerpo regresa, pero la cabeza se queda atrás, repitiendo imágenes, sonidos, detalles que no encajan. Me repetí eso durante semanas. Pero había cosas que no encajaban ni siquiera para un trauma. Por ejemplo, los números. Cada vez que cerraba los ojos, veía números.
No fechas. No horas. Cantidades. 7, 6, 5. Siempre descendiendo. Como si algo estuviera contando, pero no el tiempo. Personas. Empecé a escuchar ruidos metálicos por la noche. Golpes secos, espaciados, siempre de 3 en 3. No venían de fuera de mi casa. Venían de dentro. A veces del baño. A veces del closet. A veces, muy claramente, del interior de las paredes. Cuando encendía la luz, todo estaba normal. Intenté hablar con alguien de la base. Un capitán que me conocía desde hacía años. Le conté la misión, el sector gris, las desapariciones. No me interrumpió. No se burló. Solo escuchó. Cuando terminé, se quedó en silencio un rato largo. ¿Cuántos eran? Me preguntó. 9, respondí. Luego 7. Luego 3. Asintió lentamente. Siempre son números impares, dijo. ¿Te dijeron que no te detuvieras por nada? Sentí un frío recorrerme la espalda. Sí, respondí. ¿Por qué? El capitán cerró la carpeta que tenía frente a él. Porque detenerse es aceptar, dijo. Y aceptar es quedarse. No quiso decir nada más. Me pidió que olvidara el asunto. Que pidiera licencia. Que me fuera unos días. Esa misma noche soñé con la carretera. Pero ya no estaba en el vehículo. Estaba caminando. La neblina me llegaba a las rodillas. Cada paso hacía un sonido hueco, como si el suelo no fuera sólido del todo. A lo lejos vi las siluetas de mis compañeros. No se movían. Estaban de espaldas. Intenté gritarles sus nombres, pero no salía sonido. Cuando me acerqué, vi que no tenían rostro. Solo superficies lisas, tensas, como máscaras mal colocadas. Uno de ellos giró la cabeza. Y tenía mi cara. Desperté empapado en sudor. El golpe metálico sonó justo después. 3 veces. Fui al closet con el arma en la mano. Abrí de golpe. Dentro no había nada, excepto marcas en la pared. Rayones profundos, verticales, como si alguien hubiera intentado contar los días o a los que faltaban. Empecé a investigar por mi cuenta. No oficialmente. No con registros. Con rumores. Con historias que los veteranos cuentan cuando creen que nadie más escucha. Misiones sin nombre. Traslados que no aparecen en ningún archivo. Grupos que entran completos y regresan incompletos o no regresan. Todos los relatos tenían algo en común. Carreteras secundarias, madrugada, órdenes vagas y la sensación de que el lugar ya sabía que iban a llegar. Uno de los veteranos, un hombre con la voz gastada y las manos temblorosas, me dijo algo que no he podido olvidar. No es que desaparezcan, dijo. Es que se quedan ocupando su lugar. ¿Lugar dónde? Pregunté. Me miró fijo. En la cuenta. No entendí hasta semanas después. Empecé a notar cambios en mi reflejo. No siempre, solo a veces. Como si hubiera un pequeño retraso entre mis movimientos y los de la imagen en el espejo. Parpadeaba, y mi reflejo tardaba una fracción de segundo en hacerlo. Una noche, el reflejo sonrió cuando yo no lo hice. Ahí supe que no había regresado solo. El siguiente golpe metálico sonó dentro de mi cabeza. 3 veces. Sentí un tirón en el pecho, como si algo intentara acomodarse mejor dentro de mí. Empecé a recordar cosas que no había vivido, caminos que no había recorrido, nombres que nunca aprendí, voces que me hablaban como si me conocieran de antes. Ya casi, decían. Solo falta uno. Entendí entonces lo que era el sector gris. No un lugar físico. Un espacio entre reemplazos. Una especie de sala de espera donde las personas se pierden para que otras puedan seguir ocupando su lugar sin que el mundo lo note. Por eso no había registros. Por eso nadie recordaba a mis compañeros. Por eso yo aparecía como viajando solo. Porque alguien ya estaba ocupando sus nombres. Anoche, mientras escribo esto, escuché el motor de un vehículo militar detenerse frente a mi casa. No salí. No miré por la ventana. Los golpes metálicos sonaron otra vez. 3 veces. Mi reflejo está de pie detrás de mí, en la pantalla apagada. Sonríe. Creo que el conteo terminó. Y si estás leyendo esto completo, sin sentir ganas de detenerte, tal vez ya te agregaron a la ruta. Después de esa noche dejé de confiar en los sonidos normales. El viento ya no era solo viento. El crujido de la casa ya no era solo madera. El silencio dejó de ser ausencia y se volvió presencia. Aprendí algo con el tiempo, lo que encontramos en el sector gris no necesitaba perseguirnos. No necesitaba correr, ni gritar, ni mostrarse. Solo esperaba. Como esperan las grietas en una pared. Como espera el óxido. Como espera la humedad. Empezó con pequeños olvidos. Al principio eran detalles sin importancia. Olvidaba dónde dejaba las llaves. Olvidaba si había cerrado la puerta. Olvidaba rostros de personas con las que había hablado horas antes. Pensé que era estrés, que era el cansancio acumulado. Pero luego olvidé algo más grave. Olvidé un nombre. El nombre de uno de los que viajaron conmigo.
Intenté recordarlo durante días. Sabía cómo hablaba, cómo caminaba, cómo se reía. Recordaba el sonido de su voz, pero no la palabra que lo definía. Como si el nombre hubiera sido arrancado con cuidado, sin dañar el resto del recuerdo. Y entonces entendí, no solo desaparecían los cuerpos. Desaparecía el espacio que ocupaban en la memoria. Empecé a escuchar pasos en lugares donde no cabía nadie. Pasos suaves, medidos, como si alguien estuviera aprendiendo a caminar dentro de mi casa. No corría. No se acercaba. Solo recorría. Una noche me quedé despierto, sentado en la cama, sin moverme, esperando. Los pasos llegaron hasta la puerta. Se detuvieron. Sentí algo del otro lado. No una mano, no un cuerpo. Algo atento. Algo evaluando. Como si revisara si el molde estaba listo. No abrí. No respiré. Los pasos se alejaron. Al día siguiente, encontré marcas en el piso del pasillo. No eran huellas. Eran zonas más limpias, como si algo hubiera pasado muchas veces por el mismo sitio, puliéndolo. Volví a soñar con la carretera. Pero esta vez no estaba solo. Había vehículos detenidos a los lados, abandonados, oxidados, cubiertos por capas de polvo que parecían años acumulados. Dentro, se veían figuras inmóviles, sentadas correctamente, con las manos en las piernas, mirando al frente. Esperando. Uno de ellos giró lentamente la cabeza hacia mí. Tenía uniforme militar. No era de mi país. No era de ninguna época que reconociera. Su boca se movió sin sonido. Pero entendí. Todavía no. Desperté con la sensación de que alguien se había levantado de mi cuerpo. Desde ese día, empecé a sentir ausencias dentro de mí. Momentos completos que no recordaba haber vivido, pero que dejaban cansancio. Como si algo usara mis horas mientras yo no estaba del todo presente. La comida empezó a no saber a nada. El agua no quitaba la sed. El sueño no descansaba. Me miraba al espejo cada mañana buscando diferencias. Al principio eran sutiles, una rigidez extra en el cuello, una postura más recta, una mirada que tardaba en reaccionar. Luego fueron más claras. Una mañana me descubrí repitiendo una rutina que no era mía. Revisé ventanas en un orden específico. Toqué el marco de la puerta 3 veces antes de salir. Conté mis pasos hasta la esquina. No lo decidí. Simplemente ocurrió. Empecé a escribir para no perderme. A dejar notas. A marcar fechas. Pero las notas cambiaban solas. Palabras que yo no había escrito aparecían en los márgenes. Frases cortas, precisas. Estás encajando bien. Falta poco. Gracias por no resistirte. Intenté irme de la ciudad. Conduje durante horas sin rumbo, buscando carreteras grandes, transitadas, con gente. Pero cada vez que tomaba una salida secundaria, la señal del celular se perdía y el paisaje empezaba a parecerse demasiado. Los árboles inclinados. La neblina baja. El asfalto irregular. Una madrugada, sin darme cuenta, me encontré detenido frente a un camino que reconocí de inmediato. No había señal. No había letreros. Pero lo conocía. Era la entrada. El motor estaba apagado. No recordaba haber frenado. El golpe metálico sonó dentro del coche. 3 veces. No voltees, me dije. No aceptes. Pero el silencio se volvió pesado, tenso, insoportable. Como si algo estuviera esperando una respuesta que no llegaba. Sentí un peso en el asiento de atrás. No hubo sonido. No hubo movimiento visible. Solo peso. Y una certeza clara, tranquila, definitiva. Ya no estaba solo dentro de mí. Entendí entonces que nadie muere en el sector gris. Solo se turnan. Algunos sirven de paso. Otros se quedan más tiempo. Otros aprenden a imitar tan bien que nadie nota la diferencia. Yo estaba siendo preparado. Pulido. Corregido. Ahora escribo esto con la sensación constante de que alguien lee conmigo. Que revisa cada palabra, cada recuerdo, cada duda. No me impide escribir. Nunca lo haría. Quiere que lo haga. Porque mientras escribo, dejo espacio. Y el espacio es lo que ellos necesitan. Si llegaste hasta aquí sin detenerte, sin sentir rechazo, sin cerrar esto antes, puede que ya estés marcado como compatible. No escuches los golpes. No sigas carreteras sin nombre. Y si alguna vez sientes que un recuerdo tuyo ya no te pertenece, no intentes recuperarlo. Significa que alguien más lo está usando mejor que tú.